Una vez más, gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos permite en esta oportunidad darle toda la honra y la gloria a Él. Dios te bendiga, querida Iglesia Evangélica Profética Peniel Filial Providencia. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas. Dios bendiga a los niños, los jóvenes. Dios bendiga a los amigos que puedan estar con nosotros en cada uno de los hogares. Dios bendiga también a nuestros hermanos en Cristo que puedan estar juntamente con nosotros. Dios te bendiga, amada Iglesia. Gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos ha dado este día. Dios bendiga a mis hermanas que han estado en ayuno. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos unimos a este ejercicio espiritual, en la cual físicamente quizás no tenga tanto que ver, sino que el propósito, amada Iglesia, es espiritualmente. Bendito sea el Señor. Vamos, amado pueblo de Dios, a continuar con un tema que traemos desde el día domingo. Un tema que traemos desde el día domingo. Yo creo que a usted no se le ha olvidado. Estamos en el tema desde el día domingo y vamos a continuarlo este día martes que el Señor nos concede. El gobernador que no supo gobernar. Ese es nuestro tema, el gobernador que no supo gobernar. Y para eso, amada Iglesia, vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 27, versículo 1 y 2. Vamos a la palabra del Señor, a la Biblia. Espero en el Señor, hermano y hermana, Iglesia del Señor, que ya tengamos nuestro texto bíblico, nuestra porción bíblica, Mateo capítulo 27, versículo 1 y 2. Y dice la palabra del Señor como escrita está en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Versículo 2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Esa es nuestra porción bíblica, amada Iglesia, el cual hemos leído desde el día domingo. Y acuérdese que venimos viendo a este gobernador que tenía un gran privilegio dentro de lo que es el imperio romano. Él era gobernador de la provincia, lo mencionamos el domingo, de Judea. Y uno de los primeros puntos es que no supo gobernar su momento. Este gobernador tuvo dentro de todo su gobernar un privilegio grande y era gobernar la situación de Cristo. Esto lo vimos el domingo. Y este momento que tuvo este gobernador de gobernar, ese momento de hacer justicia como gobernador a Cristo, lastimosamente yo no pudiera, amado hermano y hermana, decirte cuántos casos vio Poncio Pilato como gobernador en su tiempo que estuvo como gobernante. No sé cuántos casos tuvo, pero lo que sí puedo decir que el caso de los casos fue el caso de Cristo. Fue el caso que debió gobernarlo con justicia. Lastimosamente, eso lo vimos el domingo, no lo hizo como tenía que hacerlo. Lastimosamente. Y también hablamos el día domingo que quizás usted, quizás yo, no tengamos el título como Poncio Pilato de gobernador, pero que sí tenemos responsabilidades en las cuales gobernamos, sea como esposo, sea como padre, sea como... Y también pues nos gobernamos a nosotros mismos. Entonces, aunque no tenemos, dijimos esto el domingo, título de gobernador como Poncio Pilato, sí tenemos cierta autoridad que Dios nos ha conferido para gobernar. Y así como Poncio Pilato no cumplió su papel, justamente en el caso de los casos que fue con Cristo, Dios nos ayude, amada Iglesia, a usted y a mí, que podamos gobernar
delante de la presencia del Señor como iglesia de Jesucristo. Que sepamos gobernar. ¿Por qué? Porque todo el Señor lo sabe y lo mira. Ahora, vamos a entrar, amada iglesia, al punto 2 de este tema, el gobernador que no supo gobernar. Y vamos a entrar al punto 2 en este día, y una de las cosas que Poncio Pilato no pudo gobernar fue su orgullo. Repito, en el punto 2, una de las cosas que Poncio Pilato como gobernador no supo gobernar fue su orgullo. Y esto vamos a tocarlo en este punto 2. Son 3 puntos por todos. Ojalá podamos terminar el tercer punto en esta oportunidad. Mateo 27, 19, vamos a leer, amada iglesia. Mateo 27, 19. Le repito, el punto 2, vamos a ver que Poncio Pilato, el gran gobernador de Roma, no supo gobernar su orgullo y se inclinó su carne. Gobernó su carne, en el caso de este gobernador Poncio Pilato. Gobernó su carne. Cuando hablamos que no supo gobernar su orgullo, es porque gobernó su carne. Mateo 27, 19, hemos dicho, y vamos, dice de la siguiente manera. Mateo 27, 19. Y dice, y estando él sentado en el tribunal, hablando de Poncio Pilato, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Aquí vemos, amada iglesia, que la esposa de este hombre le mandó un mensaje, el cual, por lo que tú y yo vemos en el desarrollo de la historia, Poncio Pilato no tomó en cuenta este consejo que le mandó a decir su esposa. No lo tomó en cuenta. Y hasta cierto punto podemos ver que quedó Poncio Pilato en una actitud machista. Actitud machista. Y cuando hablamos de una actitud machista, es una actitud de orgullo, el cual esta actitud, amada iglesia, a Poncio Pilato lo alejó del objetivo lo alejó del objetivo de gobernar justamente. Lo alejó de gobernar con objetivo el caso de Cristo. ¿Qué más? Porque estamos en este punto que no supo gobernar su orgullo. Poncio Pilato se inclinó a su carne. Y vemos, amada iglesia, que Poncio Pilato, acá, en este momento, en este punto 2 que estamos tocando, inclinó Poncio Pilato su título de gobernador, lo inclinó a las multitudes. Su título de gobernador no lo inclinó a la justicia. Tenía Poncio Pilato delante de él el caso de los casos. Se le había permitido en el cielo y en la tierra a Poncio Pilato que gobernara sobre el Hijo de Dios. Y se esperaba que Poncio Pilato sacara una buena y una justa decisión como buen gobernante, cosa que no lo hizo, sino que vemos en este punto 2 a Poncio Pilato, amada iglesia, que se inclina toda su atención a las multitudes, a los intereses por el puesto que tenía Poncio Pilato de gobernador. Se inclinó Poncio Pilato al puesto que le había dado Roma. Se inclinó Poncio Pilato al título que tenía de parte del César y no le interesó el título que podía obtener de Cristo Jesús. No le interesó el título que podía obtener de Cristo Jesús, y sí le interesó el título del César, le interesó el título que podía tener a raíz de quedar bien con las multitudes. Ahora, ¿qué podemos ver acá a Poncio Pilato? Que se acobardó ante la presión de las multitudes.
Él era el gobernador. Él era el que iba a emitir el justo juicio contra Cristo o para con Cristo, cosa que no lo hizo, sino que la presión de las multitudes acobardó a Poncio Pilato. Allá dice la Biblia que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Poncio Pilato como gobernador sabía perfectamente que era lo bueno que tenía que hacer y no lo hizo por las multitudes y por el puesto que tenía en el Imperio Romano y que le había dado el César. Ahora, ¿cuántas personas, querido hermano y hermana, y aún podríamos ser hasta creyentes, muchas veces sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos? Sabemos perfectamente qué es lo bueno y no lo hacemos. Y muchas veces, amada iglesia, cedemos a nuestra carne. Como en este caso vemos que Poncio Pilato cedió a su carne, cedió a su orgullo, dio paso a su orgullo, dio paso a su carne, dio paso a la presión de las multitudes. Muchas veces, amada iglesia, nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, vamos a ser presionados por nuestros compañeros de trabajo. Vamos a ser presionados y van a querer nuestros compañeros de trabajo, de estudio, en la universidad, en el colegio, en la escuela, o las amistades del pasaje donde vivimos. Muchas veces ellos van a presionar nuestra vida y van a querer hacernos ceder a usted y a mí, que sabemos hacer lo bueno, y ellos van a buscar la manera de cómo presionarnos para que cedamos. Esta fue la situación que Poncio Pilato estaba viviendo. Él sabía hacer lo bueno, pero cedió a su carne, cedió a su orgullo, cedió a la presión de las multitudes. Muchas veces usted y yo, querido hermano, y por eso estamos viendo este tema, porque es peligroso que así como Poncio Pilato cedió, usted y yo como iglesia del Señor que sabemos hacer lo bueno, es peligroso que usted y yo cedamos a hacer lo malo, no porque desconozcamos lo bueno, sino por la presión de los amigos, por la presión de un compañero de trabajo, por la presión de una compañera de trabajo, por la presión de un maestro en la universidad. Qué sé yo cuál puede ser la presión, y podamos negar las cosas del Señor por una presión que podamos tener. Poncio Pilato, amada iglesia, prefirió mantenerse leal al César. Poncio Pilato, repito, prefirió mantenerse leal al César que ser leal a su puesto de gobernante. Cristo, que estaba allí como un reo para Poncio Pilato, seguramente Cristo, como Dios mismo en él, estaba evaluando el trabajo de Poncio Pilato. Usted y yo, amada iglesia, en todo lo que como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, el privilegio que podamos tener, o si solamente somos miembros, pero somos gobernadores en alguna área de nuestra vida, o gobernadores en nuestra familia, o en algún lugar. Se nos ha conferido una autoridad como gobernadores. Usted y yo también. Dios nos está observando de qué manera usted y yo, si de manera justa o injusta, estamos sacando nuestro papel como gobernadores en el correr de nuestra vida. Gobernadores buenos o gobernadores malos. Pero ¿qué pasó con Poncio Pilato? Él decidió ser leal al César y a preservar Poncio Pilato su trabajo, que hacer lo justo ante Cristo. Poncio Pilato, amada iglesia, pudo gobernar un juicio justo. Poncio Pilato pudo haber hecho lo justo y dejar libre a Cristo, porque dentro de la autoridad que él tenía, él podía declarar libre a Cristo, no importando las presiones de las multitudes, ni pensando en su corazón ni en su mente por su trabajo. Pero pongámonos a pensar, amada iglesia,
en nuestro tiempo, en el tiempo presente, ¿cuántos creyentes hoy en día podríamos caer en esto mismo que cayó Poncio Pilato? ¿Cuántos creyentes podríamos caer en la misma situación? Que por presión, que por inclinarnos, que por una situación, que por un amigo, una amiga, un compañero o un vecino, usted y yo vayamos a ceder e inclinarnos dentro de lo que usted y yo, Dios nos permite gobernar, inclinarnos a un juicio injusto, a una decisión injusta. Acordémonos que así como Cristo estuvo frente a Poncio Pilato, hoy Cristo también, amada iglesia, está frente a cada uno de nosotros. Poncio Pilato, amada iglesia, prefirió mantener una buena relación con César y seguir siendo popular para todas las multitudes que estaban allí reunidas, que formar parte en la eternidad de la familia de Dios. Prefirió Poncio Pilato estar bien con César, estar bien con el pueblo, con las multitudes, que pertenecer a la familia de Dios. Esto es peligroso, amada iglesia. La vez pasada yo le comentaba un caso de un hermano que yo conozco de cierta iglesia y que en medio de un mercado y con amistades que él tiene, que probablemente no lo conocen a él como creyente, expresó unas palabras que no son de creyente. Por supuesto, se las expresó a personas que no lo conocen como creyente, pero para mí, que lo conozco como creyente, para mí fue muy vergonzoso. Pero que quiero decirte, amada iglesia, que es peligroso muchas veces que por ser populares con algún grupo de personas, tú y yo actuemos de una manera como ellos, y como nadie me conoce allí como cristiano, pueda actuar como el mundo actúa. Pero una cosa no debemos de olvidar, que usted y yo como hijos de Dios sabemos perfectamente qué es lo bueno. Sabemos perfectamente qué es lo bueno. Y aunque usted o yo, amada iglesia, nos guarde el Señor en medio de multitudes, actuemos de una manera indebida en nuestro corazón, está claro que hemos actuado mal. Y eso es pecado delante de Dios. Y esto es lo que estaba pasando, amada iglesia, con Poncio Pilato. ¿Cuántos? Fíjate bien en este caso. Poncio Pilato estaba siendo asediado. Había una presión de parte de los sacerdotes. Había una presión de parte del pueblo israelita. Y había una presión por hacer las cosas de acuerdo a la lealtad que Poncio Pilato tenía con el César. Y él prefirió ser leal a todo esto antes que a Cristo. Y él mismo se apartó de ser de la familia de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo, amado hermano, podemos ser asediados por amigos mundanos en diferentes áreas? Muchas veces podemos ceder a las presiones de ciertos grupos, de ciertos amigos, de ciertas amigas en ciertos lugares. ¿Cuántos creyentes, por quedar bien con las amistades, han tomado licor? ¿Cuántos creyentes, por ceder a las presiones de los amigos, han fumado, se han metido a las bromas, sabiendo en su interior que no lo tienen que hacer, pero por la presión de unos 4, de unos 5, han entrado? ¿Cuántos creyentes, amada iglesia, han coqueteado con muchachos o con muchachas, sabiendo que no lo tienen que hacer, pero porque han cedido a la presión de un grupo, o han usado, como te decía hace un momento, el caso, te lo recordaba, de ese hermano con esas palabras obscenas? ¿Cuántas personas ceden a palabras obscenas lejos de los hermanos y lejos del templo donde se congregan? Todo por un grupo de presión. ¿Por qué te toco esto? Porque esto es lo que estaba pasando con Poncio Pilato. Y esto nos habla, amada iglesia, a usted y a mí. Tenemos que guardarnos, no por ser populares con las multitudes. Vamos a ir tú y yo como iglesia del Señor a vivir una doble vida en la obra de Dios. Tenemos que cuidarnos, amada iglesia. Tenemos que cuidarnos solo para el Señor. Acuérdese que Dios conoce a sus hijos.
Pero no está de más que usted y yo veamos este ejemplo de Poncio Pilato, de cómo quedó tremendamente mal con su gran privilegio que Dios le había dado en esta tierra de ser gobernador. Por eso nuestro tema es el gobernador que nos supo gobernar. Cuando usted y yo nos movemos en lo justo delante de la presencia del Señor, usted y yo vamos a tener autoridad de lo alto en nuestras vidas. Te quiero leer una porción bíblica en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 15. Hay una porción bíblica de ciertas personas que no eran nada, que no eran justos, sino que eran personas injustas y que vivían como ellos querían vivir. Pero ellos, estas personas que te voy a mencionar, miraban el poder de Dios manifestándose en los discípulos del Señor. Y ellos, sin arrepentimiento y sin convertimiento en sus vidas, desearon ese poder que miraban en los discípulos. Pero ¿cómo iban a tener ese poder si el estilo de vida de estas personas era contrario a la palabra de Dios? Y ellos, amada iglesia, ellos, oiga esto, tomaron la autoridad ellos en sus manos y quisieron echar fuera un demonio de una persona. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a Hechos 19:15. Yo sé que usted sabe de qué porción bíblica estamos hablando, pero vamos a leer Hechos capítulo 19, versículo 15. No te voy a leer todo el versículo, sino algunas partecitas de este versículo 15 de Hechos capítulo 19. Y dice, oiga lo que le dijo el demonio a estas personas. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Cuando usted y yo, amada iglesia, caminamos en fidelidad, en integridad, en cualquier parte del mundo, nos esté viendo un hermano o no nos estén viendo, estemos cerca o lejos del templo, donde usted y yo no nos vamos a andar cuidando de eso. Sabemos de que Dios está en todo lugar y en todo lugar Dios nos va a ver y nos va a escuchar. Cuando usted y yo tratamos, nos esforzamos por vivir una vida justa y tratar de gobernar nuestra vida y nuestros hechos delante de todas las demás personas, aún Satanás se da cuenta de esa justicia correcta, de lo bueno que tenemos que hacer delante de la presencia de Dios. Aún Satanás lo conoce. Y cuando mira a Satanás este testimonio, esta actitud, que secretamente usted la vive, sea secretamente o sea visible a los demás, Satanás respeta. ¿Por qué te digo esto? Por lo que nos dice Hechos 19:15. A Jesús conozco, dijo el demonio, y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? Les pregunta el demonio. O sea, el demonio sabe perfectamente que ellos no son nada. Y el asunto que estas personas, amada iglesia, de aquí de Hechos 19:15, estaban tratando de sacar al demonio de ese cuerpo. Y ese demonio en ellos no halló ningún respaldo de hacer lo bueno, de hacer lo justo, de ser buenos gobernantes, voy a decirlo de esta manera. Espero que usted, amado hermano y hermana, juntos estemos comprendiendo esto. Las cosas de este mundo no nos deben, amada iglesia, de apartar de gobernar adecuadamente nuestra carne o nuestra vida. Que ninguna cosa de este mundo, amada iglesia, nos vaya a apartar, repito, de gobernar correctamente nuestra vida y aquellas áreas que el Señor nos ha permitido gobernar. Que ninguna cosa de este mundo nos vaya a apartar. Entonces, hemos visto el punto 2, amada iglesia, donde hemos visto a un Poncio Pilato que se dejó gobernar por su orgullo y se inclinó a los deseos de su carne, obedeciendo y pensando más en su puesto, pensando más en César y pensando en el pueblo, en las multitudes, que pensar en un justo juicio a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo quedó Poncio Pilato como gobernador con esta tarea? Quedó mal con Cristo. Pero vamos, amada iglesia, rápidamente a nuestro tercer punto.
¿Qué otra área Poncio Pilato no supo gobernar? Su carácter. Esta es otra área, amada iglesia, que Poncio Pilato no supo gobernar, repito, su carácter. Su carácter. Y para eso vamos a leer, amada iglesia, 8 versículos rápidamente porque el tiempo nos apremia. Vamos a leer Juan capítulo 19. Juan, Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 1 al 8. Y veamos lo que dice. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Versículo 3. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo a la multitud, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucificale, crucificale. Y Pilato le dijo, tomad vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, dice acá, tuvo más miedo. Tuvo más miedo. ¿Qué nos hace ver esto, hermana iglesia? Que Pilato no gobernaba su carácter. No gobernaba su carácter. Cuando usted y yo, amada iglesia, delante de la presencia de Dios primeramente, tratamos de caminar, nos esforzamos por vivir una vida adecuada delante de la presencia de Dios y por vivir la palabra de Dios, usted no tiene miedo. ¿Quién tiene miedo? Aquel hombre, aquella mujer, aquella persona que está caminando en un camino que no es derecho delante de la presencia de Dios. Y aquí, amada iglesia, el carácter de Poncio Pilato era clave. Recordemos que el carácter es esa parte, amada iglesia, de la personalidad del hombre que condiciona su conducta y su comportamiento, el carácter. Pero Poncio Pilato no supo gobernar su carácter. El hecho, amada iglesia, de no gobernar su carácter lo hizo a Poncio Pilato mandar a azotar a Cristo. Si Cristo no era culpable, si a Cristo lo habían llevado falsamente, con falsos decires, Poncio Pilato, si lo miraba como justo, no tenía que azotarlo. Y vemos en la porción bíblica que hemos leído que Poncio Pilato lo mandó a azotar. Y vemos ahí en la porción bíblica todo lo que los soldados hicieron con Cristo. ¿De qué nos habla esto? De un mal carácter, una persona no definida, una persona no decidida. Ahora, él era el gobernador, Poncio Pilato. A Poncio Pilato le llegó esta tarea de gobernar justamente, tarea que Poncio Pilato como gobernador no la supo sacar. ¿Cuántas situaciones, amada iglesia, a usted, querido hermano y hermana, no importando cuál sea la edad, nos va a tocar gobernar o nos ha tocado gobernar en nuestra vida hasta este momento y nos va a tocar todavía gobernar en la vida que el Señor nos permita por delante todavía? Si eres joven, piensa en esto. Si somos adultos y ya vamos a media vida, pensemos en esto. Y si estamos ya de 70 y 60 años, pensemos muy razonablemente en esto. Recordémonos que aunque no tenemos el título, repito, como de Poncio Pilato, que era gobernador, usted y yo somos gobernadores de nuestra vida y de algunas áreas que el Señor nos ha permitido en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Algunos, amada iglesia, en nuestro trabajo nos han dado ciertas áreas para gobernar y tenemos que hacerlo justamente, porque ahí está el Dios del cielo viendo cómo tú y yo estamos sacando esa tarea. Poncio Pilato, por ser gobernador, amada iglesia, se sintió en alguna manera superior
y por encima de cualquiera, aún de Cristo. Acordémonos que Poncio Pilato no alcanzaba a entender por su poca espiritualidad, aunque conocía de Cristo, pero no dimensionó, ni valoró, ni respetó la presencia de Cristo Jesús. Cometió el pecado, Poncio Pilato, más grande de su vida, amada iglesia. ¿Por qué? Ofendió a Cristo, agredió a Cristo, golpeó a Cristo, lo insultó a Cristo. ¿A razón de qué? De no perder su puesto de gobernador y de ser leal al César y dejarse llevar por la presión de las multitudes. Llevaron a por eso nuestro tema, lo repito una y otra vez, el gobernador que no supo gobernar. A Cristo, amada iglesia, Poncio Pilato no tenía que hacerle esto. Lo que tenía que hacer Poncio Pilato con Cristo es aceptarle como Señor y Salvador de su vida y ser parte, Poncio Pilato, de una familia en Cristo Jesús. Delante de este gobernador estuvo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que hoy está sentado a la diestra del Padre y que sigue viendo a todas las multitudes. Lastimosamente, amada iglesia, el mal carácter en Poncio Pilato lo llevó a no gobernar como lo debió efectuar. Le llevaron a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores y lo pusieron delante de Poncio Pilato para que él decidiera qué es lo que iba a hacer. Lastimosamente, amada iglesia, Poncio Pilato tomó la peor decisión y lo entregó a Cristo a la muerte. Ahora hay una pregunta, amada iglesia, para usted y para mí. Hoy Cristo está delante de ti, querido hermano. Hoy Cristo está delante de ti, querida hermana. Hoy Cristo, amado joven y jovencita y niño que ya sabes entender, Cristo está delante de ti. Cristo está delante de mí. ¿Qué vamos a hacer con Él, usted y yo? Porque ya a Poncio Pilato, el gobernador, pusieron a Cristo delante de él y no pudo sacar la tarea. ¿Qué vamos a hacer usted, amada iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy con Cristo? ¿Lo vamos a aceptar como Señor y Salvador de nuestra vida? ¿Y vamos a ser parte de la familia de Dios? ¿Y vamos a ser buenos gobernantes en todas las áreas que el Señor nos ha permitido gobernar en el correr de nuestra vida? ¿O vamos a ser como Poncio Pilato? Amada iglesia, Dios te bendiga en esta noche. Este es el tema, lo hemos terminado en esta oportunidad el día de mañana. Con la ayuda del Señor vamos a movernos en otro tema. Hemos terminado el tema, el gobernador que no supo gobernar. Amada iglesia, Dios le bendiga. Si Cristo no ha venido, nos vemos con la ayuda del Señor mañana. Dios te bendiga.